Te alabamos. Buenas noches, mis hermanos, sean muy bendecidos. Tomen su lugar, por favor. Es siempre un privilegio estar aquí de frente, un honor el poder predicar el consejo de la palabra de Dios, y siempre con temor y temblor, pero con mucho gozo el poder hacerlo y poder estar aquí. Amén. Bien, mi tema de la predicación es preparándote para la eternidad. Amén. Realmente estaba meditando hace un momento, me impactó grandemente la palabra que predicó nuestro pastor el domingo pasado, una palabra poderosa que habla de esos pilares de la fe en Cristo Jesús, pilares que se convierten como en la columna vertebral y que son indispensables para la vida cristiana, para mantenernos firmes, mis hermanos, ante los retos, las dificultades, ante los desafíos de la vida, ante los problemas que de repente lleguen y contradicciones. Y es como el hombre que construyó su casa en roca, amén, que vinieron vientos y vinieron fuertes vendavales y la casa se mantuvo firme, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Nos da esa estructura, nos da esa columna vertebral para poder estar firmes ante todo momento. Amén. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace algunos años, haber sido en los 90, un huracán que entró en Manzanillo, y estábamos mi esposa y yo y mis hijos pequeños, y yo tuve que venirme a Guadalajara y dejé a mi esposa allá por cuestiones de trabajo, pero yo regresé a la semana siguiente y todo estaba derruido en Manzanillo, árboles caídos, el techo de las casas caídos, no había agua, pero las palmeras se mantenían firmes, amén, y aunque se doblaban de un lado para otro, seguían firmes, ¿no? Y así es cuando estamos firmes en la palabra de Dios. De repente podemos doblarnos hacia un lado y hacia el otro, pero vamos a regresar a la postura original porque estamos sustentados en Cristo Jesús, amén. Ese es el poder de la palabra, mi hermano. Ese es el poder de la palabra, amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de poder, mi hermano, para salvación a todo aquel que cree. Y es un evangelio que nos está preparando y que nos prepara para la eternidad. Y aunque predicamos también un evangelio que contempla diferentes facetas y diferentes ángulos, y lo escuchábamos en la predicación del viernes, ¿no? Es como un diamante, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Un diamante que tiene diferentes caras, tiene diferentes facetas, pero tiene un mismo brillo. El brillo es el mismo, el valor es el mismo, y así es el evangelio. Tiene diferentes facetas, tiene diferentes caras, pero el poder del evangelio sigue siendo el mismo, y el evangelio nos prepara directamente para la eternidad. Y eso no quiere decir que no nos habla acerca de esta vida, que aunque es una vida transitoria, también es una vida muy importante, porque es la preparación para la vida venidera. Y Jesús de alguna manera lo predicaba también. Si nosotros recordamos un poco el evangelio de Mateo, en el capítulo 6, nos habla un poquito de los afanes. No te afanes por la vida, no te afanes por lo que has de vestir, por lo que has de comer, no te afanes por tu vida en general, porque está demostrado que el afán excesivo se convierte en estrés, y el estrés te impide tener una verdadera calidad de vida, amén. Hay estadísticas que hablan que a nivel mundial los problemas de estrés están generando infartos cerebrales, infartos del corazón, o sea, gente que muere de manera prematura por un estrés excesivo. Pero nuestro Señor Jesús nos hablaba acerca de los afanes, ¿no? Por nada estés afanado y afanoso, dice la palabra, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí, con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios quiere que vivamos vidas largas, amén. Pero también quiere que vivamos una vida en donde podamos utilizar todo nuestro potencial.
todos los talentos y todos los dones que Dios nos ha dado, es importante utilizarlos. Y cuando vivimos en ese estándar de vida, en ese nivel de vida, en esa calidad de vida que nos habla el Evangelio, al estar no en un afán, no en un activismo frenético de estar haciendo las cosas y generando esa angustia, esa ansiedad, pues vamos a estar más capacitados, vamos a estar más cualificados para poder utilizar los dones y los talentos que Dios quiere que utilizamos para gloria y para honra de su nombre. Amén. Porque finalmente, mi hermano, todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene un impacto en la eternidad. Amén. Tú lo puedes creer. Todo lo que hagamos en la tierra tiene un impacto en la eternidad. Y aunque la salvación es por gracia, porque sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, también en el cielo existen recompensas. Y vamos a hablar acerca de una parábola que a mí me tiene impactado todavía. Una parábola que tiene una profundidad como todas las demás parábolas, pero que tiene un significado muy, muy hondo. Y una parábola, mi hermano, Jesús predicaba por parábolas, amén. Una parábola es nada más que una narración de una historia, una narración corta que está llena también de simbolismos. Y esta narración nos habla de historias conocidas, de historias cotidianas, de historias que vivimos cada uno de nosotros todos los días, pero que tiene una verdadera profundidad espiritual y que tiene tesoros escondidos que nos son revelados cuando nosotros estudiamos esa parábola, leemos y oramos acerca de ella, ¿no? Y esta es una parábola, es la parábola de las 10 minas. Y yo no sabía si ponerle el título de la predicación parábola de las 10 minas, obrando para la eternidad, pero creo que es más adecuado prepararnos para la eternidad. Y esta parábola está cargada de una enseñanza profética de la segunda venida de Cristo. Ahorita lo vamos a leer, pero no es una enseñanza como lo hablan los evangelios de Mateo, de Lucas, un poco de Marcos, acerca de los signos y de las señales de los últimos tiempos. No es eso, no es que nos habla acerca de los últimos tiempos, las guerras, las pestes, enfermedades, destrucción, etcétera, etcétera, que son tiempos que vendrán. Pero nos habla más acerca de cómo preparar a los hijos de Dios, es decir, cómo preparar nosotros para la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Vamos, mis hermanos, al Evangelio de Lucas. Lucas 19, capítulo 19, versos del 11 al 27. Lucas 19, 11, 27. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada
en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuando eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mi siervo, por tu propia boca te juzgo. Si ves que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no quieran que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Palabra dura, mis hermanos. Amén. Y me queda muy claro que tenemos un Dios de amor. Me ministraba mucho ahorita que estábamos cantando acerca de ese Dios de amor, ese Dios, ese amor que supera todo entendimiento, ese amor que es incomprensible, ese amor que es más profundo del mar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese amor que nunca vamos a comprender, ese amor que nos cubre, que nos guarda, que nos guía, que nos dirige, que nos bendice, etcétera, amén. Pero también, mi hermano, tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios justo, amén. Es otro de los atributos de Dios, amén. Vamos a revisar, vamos a analizar esta parábola por cada uno de los versículos más importantes, para ver cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza que está escondida y que viene implícita, ¿no? Vamos al versículo 11. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, dijo una parábola por cuando estaba cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Si contextualizamos un poquito el pasaje, dice: oyendo ellos estas cosas. ¿A quién se refiere con ello? Bueno, se refiere que estaban los discípulos, pero aparte de los discípulos había más personas. Si revisamos un poquito, no lo vamos a leer, pero si revisamos un poquito los versos anteriores, Jesús acaba de llegar a Jericó. Está pasando por Jericó y se encuentra, hay un hombre ahí en Jericó que lo quiere ver, y se sube a un árbol sicómoro para poderlo ver, para estar con él directamente. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, de Zaqueo. Es una historia que se ha predicado. Se sube al árbol Zaqueo y Jesús le dice: baja de ese árbol porque es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo era un recaudador de impuestos. Ahora, ser un recaudador de impuestos no era muy bien visto por el pueblo judío, porque los impuestos que se recababan eran del pueblo judío a través del pueblo romano. Entonces no era muy bien visto por la sociedad y por nadie, ¿no? Era el que cobraba. Pero Jesús lo manda a llamar, le dice: es necesario, Zaqueo, que pose en tu casa. Y se hace una comida, se hace una cena en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo se arrepiente, se quebranta por la presencia de Jesús, por la palabra de Jesús. Y él dice: si algo he hecho, se los voy a regresar 4 veces. Y voy a dar aparte la mitad de mis bienes. Algo impresionante para un cobrador de impuestos. Y Jesús le responde en el verso 9. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esos son un par de versículos antes de la parábola que estoy comentando. Ahora, cuando Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, la interpretación de los judíos era diferente a nuestra interpretación. Nosotros normalmente hablamos de una salvación personal. Cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, esa confesión de fe de manera genuina en su corazón, hablamos de una salvación personal. Pero el pueblo judío no lo entendía así. O sea, él no entendía o no tenía esa concepción o ese modelo como lo entendemos ahorita nosotros los cristianos en esta época moderna.
cuando Jesús habla acerca de salvación, ellos inmediatamente pensaban en la salvación de Israel, en la salvación del pueblo de Dios. Ahora, aquí es muy importante que Jesús estaba pasando por Jericó y se dirigía directamente a Jerusalén. Y los discípulos, aunque no lo entendían muy bien, sabían que Jerusalén era una parte muy importante en el ministerio. Iba a ser la culminación del ministerio de Cristo. Y aunque Él les había dicho que en Jerusalén iba a ser escarnecido, iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser vituperado y al final iba a ser crucificado, muerto y resucitado, ellos no lo entendían completamente así. Ahorita vamos a explicar por qué no lo entendían así. Ellos pensaban entonces que el reino de Dios y la gloria de Dios se iba a manifestar en ese momento, en ese lugar. Es decir, que Dios, que Jesús se iba a manifestar como ese Jesús de gloria que está en los cielos, como Jesús poderoso, y los iba a liberar de la esclavitud o del yugo de los romanos. Porque recordemos que Israel en ese momento está bajo el dominio romano. Y ellos esperaban eso, esa liberación. Y el Señor les había contado acerca de la importancia de estar ahí. Los discípulos tenían todavía esa esperanza. Y Jesús quiso aclarar eso. Por eso dice el versículo: oyendo ellos estas cosas, pero Jesús dijo una parábola. Probablemente los discípulos empezaron a murmurar, a comentar entre sí: gloria a Dios, ya vino la salvación a casa de Zaqueo. Nos dirigimos a Jerusalén, y Jerusalén se va a manifestar este Cristo glorioso y nos va a hablar acerca de todas esas maravillas que ha profetizado. Amén. Pero no era así. Y era tanta la expectativa, mi hermano, de la llegada de Jesús a Jerusalén, que recordaremos que en el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente lo alababa y gritaban: viva el Rey, ¿no? Porque la gente también, no solamente los discípulos, tenían esa esperanza de poder ver ese Cristo glorificado, ese Cristo poderoso. Ahora, tú te preguntarás, pero ¿por qué pensaban esto, no? Porque hay innumerables profecías, tú lo sabes. Tenemos profecías de Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis, que nos hablan de su vida, que nos hablan de su ministerio, obviamente que nos hablan de su muerte, que nos hablan de su siguiente venida. Y en el Antiguo Testamento, la cosmovisión del judío era de que nuevamente iba a regresar un libertador. Amén. Y no estaban tan equivocados. Realmente Jesús es un libertador, pero tenían una concepción diferente, un paradigma diferente acerca de esa liberación. ¿Por qué? No lo leas, yo lo voy a leer en Hechos 3, 22, 24. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. Ahí lo veréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será descarriada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuál era el perfil de Moisés? El perfil de Moisés era el perfil de un libertador, como todos sabemos. Él liberó al pueblo de Dios del yugo de los egipcios. Y Dios se manifestó de una manera gloriosa. Lo hemos escuchado innumerablemente a través de milagros, prodigios, portentos, maravillas. Desde la muerte de los primogénitos de los egipcios, abrir el mar para llevarlos a esa tierra prometida. Era lo que se esperaba. Era lo que ellos creían. Ellos tal vez pensaban: bueno, Jesús nos va a liberar en este momento, y después de ser liberados va a haber un reino con el resplandor que hubo el reino de Salomón. El reino de Salomón, que fue el reino más poderoso en la tierra, de mayor riqueza, de mayor opulencia, de mayor paz con sus enemigos. Ellos anhelaban eso, porque en su concepción humana veían que las cosas pudieran así. Pero esta parábola tiene otro sentido y otro significado. Y en esta parábola ellos debían entender, y debemos entender nosotros, 4 puntos importantes. Primeramente, el reino de Dios no está limitado a una nación en particular, a un pueblo en particular, a una raza en particular. No es tampoco, como ellos lo pensaban, una libertad política,
una libertad social, una libertad ideológica, sino es una conquista de un reino espiritual. El reino que Cristo proclamó es un reino que no tiene trono en la tierra todavía. Y sin embargo, Cristo reina en nuestros corazones y los hombres son transformados a través de su palabra. Los hombres son renovados, somos renovados a través de la palabra para su gloria y para su honra. Este es un principio importante. El segundo principio es que la manifestación exterior del reino de Dios, aunque no hay una manifestación de una manera visible en trono, ya está presente actualmente. Porque Cristo dijo, el reino de Dios ha llegado. ¿A qué me refiero, mi hermano? Cuando hablamos de la segunda venida, Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra. Eso es un hecho innegable. Eso va a suceder, amén. Cristo va a estar reinando entre nosotros. Todavía no sabemos cuándo va a ser. Ese reino físico, por así decirlo, ese reino visible, es el reino que estamos esperando. Pero Jesús también habló que el reino ya había llegado. Y es que Cristo está reinando a través del Espíritu Santo y su presencia también está aquí entre nosotros. Hay una presencia de reino en la iglesia. Hay una presencia que tú sientes en tu corazón, en tu espíritu. Hay una presencia poderosa en cada una de las reuniones. Hay una manifestación de la gloria del reino en cada reunión. Sin embargo, el reino visible o reino tangible todavía no llega. El punto número 3 es: mientras que Cristo regrese por segunda vez, debemos ser fieles. O sea, en ese lapso de tiempo, mientras Él regrese, debemos ser fieles en los deberes que Cristo nos ha encomendado, que Cristo nos ha delegado. Y el cuarto y el último principio es: el día que Él regrese, que va a regresar por segunda vez, la fidelidad se recompensará y la infidelidad será castigada. Amén. Entonces vamos a seguir revisando más allá los versículos. En el número 12 dice: dijo pues, seguía explicando esta parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién era ese hombre noble y a qué país lejano se fue? Es decir, estamos hablando de un hombre de estirpe real. Estamos hablando de un hombre de clase real. Y está hablando Jesús del mismo. Él es ese hombre noble. Él es ese hombre de estirpe real. Y al país lejano que se va a ir es al cielo. Que fue así como sucedió cuando Él es crucificado, resucita y se va al cielo. A eso se refiere directamente con esa situación. Y Él se va al cielo. ¿A qué se va al cielo? Se va a recibir un reino en el cielo y va a ser coronado en el cielo. Al final de ese sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz, al final de su resurrección, de su partida al cielo, el Padre, por esa obra perfecta, por esa obra redentora, por esa obra mediadora, por esa obra que nos limpia de los pecados, será recompensado sentándose a la diestra de Dios y entregando el reino de todo el universo. No nomás de la tierra, sino de todo el universo, para beneficio del pueblo, para beneficio de su iglesia. Pero aquí también va implícita una segunda promesa poderosa, y es que va a regresar. Es decir, Él no va a quedarse allá en ese reino. Él está reinando desde el cielo. Él está allá intercediendo por su pueblo, pero Él no se va a quedar allá. Él va a regresar aquí a la tierra a reinar. Y después de un periodo indefinido, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, Él va a regresar otra vez en la tierra. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿cuándo va a regresar? Pero Jesús dice, y cuando él predicó y estuvo aquí, dice: yo no conozco ni el día ni la hora, solo el Padre que está en los cielos. No podemos especular cuándo va a regresar. Y ni siquiera la pregunta importante no es cuándo va a regresar. La pregunta importante no es: ¿va a regresar de día? ¿Va a regresar de noche? ¿Voy a estar trabajando mientras Él regrese? ¿Voy a estar dormido? ¿Voy a estar en la escuela? Esa pregunta hasta cierto punto es intrascendente. Porque tal vez la pregunta importante es: ¿qué voy a estar haciendo yo
mientras Él regresa. ¿Qué me toca a mí hacer a mí? Amén. Esa es la pregunta importante. Verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Amén. 10 minas. Ahora dice, llamando a 10 siervos. ¿Dónde están los siervos? Amén. Nosotros somos los siervos. Es una simbología. Él llamó a sus siervos, a los que lo conocían, a sus discípulos, a sus amigos, aunque la Escritura lo dice específicamente que son siervos, son las personas, son sus seguidores, son sus discípulos, son los que lo buscaban. A ellos los llamó, y a ellos y a nosotros nos dio 10 minas. Es decir, eran 10 personas, les dio 10 minas, una mina por cada uno de ellos. No crean que le dio 10 minas a cada uno. Ahora, ¿qué es una mina? Nos preguntaremos. Es importante saber qué es una mina. Es una moneda griega, la mina. Y el valor de la mina eran aproximadamente 100 dracmas. Y bueno, hay personas o estudiosos que una mina era el equivalente a $65.40. Pero en aquel tiempo la mina, aunque era una moneda, también era una unidad de medida. Pero con una mina un hombre podía sobrevivir 100 días. Es decir, es el equivalente a 100 días de salario de un agricultor o de un jornalero. Eso es lo que es la mina. Hablando de un valor monetario, sin embargo, también era una medida de peso en plata importante, porque en aquellos tiempos no solamente así el dinero circulaba, pero también había una medida como de canje y de intercambio, ¿no? Entonces este hombre, que es la parábola, que es Jesús, da las minas a su pueblo. Ahora, no podemos interpretarlo de una manera literal, mi hermano, porque no es así. Es decir, no les está dando dinero, o no se refiere a dar dinero específicamente, o un valor en plata. Se refiere a un valor espiritual, amén. Es a lo que se refiere, un valor espiritual. La mina es el tesoro del evangelio. A eso se refiere con esa mina. Es el tesoro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un tesoro. Todos hemos recibido esa mina. ¿Y en qué momento tú recibes esa mina? Tú dirías, bueno, ¿cuándo recibí yo esa mina? Esa mina tú ya la recibiste. Y la recibiste en el momento preciso y glorioso en que tú recibiste a Cristo en tu corazón. En ese momento tú recibiste esa mina. En ese momento que tú fuiste transformado, en ese momento que tú fuiste cambiado, en ese momento que se abrieron las puertas de la eternidad para ti. En ese momento en que recibes a Cristo de gloria en tu espíritu y en tu corazón, y todo tu ser es transformado, todo tu espíritu es transformado y te conviertes en una criatura nueva. Y en esa confesión de fe, independientemente de quién eres, de qué cultura, de qué raza, de qué religión, de qué estudios, de qué tipo de color, si eres alto o bajo, lo que sea, tú recibes esa mina. Y veamos algo interesante: todos reciben una mina. No hay nadie que reciba 2 minas o 3 minas, pero ese es el momento específico cuando tú recibiste la mina. Yo lo que te quiero transmitir anoche, que tú ya tienes esa mina. Esa mina tú ya la tienes en tu poder. Amén. Esa mina es para todos. Yo recuerdo, mi hermano, cuando ya hace algunos años, ya no me acuerdo ni qué año, pero ya hace algunos años que me convertí. Y cuando yo me convertí solo. Yo recuerdo que los pastores que me invitaron a hacer esa confesión, yo les decía, ves que luego la hago, ¿no? Y luego la hago. Y un día el Señor me tocó, y yo caminando en mi trabajo, hice esa confesión de fe y sentí como esa transformación en mi espíritu. Como probablemente tú lo sentiste. Pero aparte de eso, empecé a sentir también, y el Espíritu de Dios me empezó a impulsar a hacer cosas en la iglesia. Yo ya había estado asistiendo a la iglesia sin haber hecho esta confesión de fe, pero una vez haciendo esta confesión empecé a sentir
como muchas ganas de servir. Y empezaba a servir y empecé a hacer muchas ganas de orar y de quebrantarme ante Dios. Y su palabra me seducía, ¿no? Entonces yo entiendo ahora que esa mina, ese tesoro que tú recibes en el momento que te conviertes al Señor Jesús, empieza a trabajar en tu espíritu y en tu alma y te empieza a impulsar al plan y al diseño que Dios tiene para tu vida. Y puede ser una manifestación diferente en cada uno de nosotros, porque tenemos un Dios multiforme. Lo que a mí me llama a hacer, a ti te lo puede llamar a hacer de una manera muy diferente. A mí nunca me llamó a cantar, por ejemplo, gracias a Dios. Y qué bueno por ustedes también, mis hermanos. Pero en el momento que uno se convierte, uno recibe esa mina. Tú recibes un tesoro. Es un tesoro de gloria, es un tesoro de poder. Amén. Y así es la vida cristiana. Esa decisión de fe, esa es la decisión más importante. Amén. Y bueno, vamos al siguiente versículo, que es bueno, antes de eso quisiera comentarle. Hablamos de que es un tesoro del evangelio, ¿no? Es un tesoro importante a través de que recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora, ¿para qué nos sirve ese tesoro, no? Yo les comentaba hace un momento que hoy en día es impulso para poder hacer cosas espirituales dentro de la iglesia que antes de convertirme, ya no estando en la iglesia, no sentía. Pero Cristo lleva a cabo un mandato antes de partir al cielo, ¿no? Y ese tesoro del evangelio tiene una faceta muy importante. Yo creo que la parte central viene, no lo leas, en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el hacer discípulos implica hacer negocios del reino. Amén. En una empresa, mi hermano, y los que trabajan en una empresa me van a entender. En una empresa, lo más importante es dar resultados. Amén. Es decir, tú estás ahí para dar un resultado específico, y ese resultado te lleva de alguna manera, o lleva a la empresa de alguna manera a generar dinero, a generar flujo de efectivo, a generar capital, ¿no? Ese es ser un negocio. Te contratan en una empresa para que tú produzcas, para que seas productivo, y para al final el dueño de la empresa pueda tener un dividendo, pueda tener una ganancia, ¿no? Así son los negocios en el mundo. Hay que dar un resultado. Uno está ahí para dar un resultado, y si no damos un resultado bueno, una de dos, ¿verdad? O no tenemos el talento para hacerlo, o estamos sobrando. Pero ese es un negocio. Y Cristo, es interesante que habla también de hacer negocios en el reino. Porque Cristo, mi hermano, quiero decirte, no solo nos dejó sus enseñanzas, no solo nos dejó su doctrina, sino que nos dio el poder para poder construir el reino en la tierra. Es decir, tú y yo somos constructores del reino. Ese reino que va a venir, donde Cristo va a venir en su segunda venida, tú y yo lo estamos construyendo. Ese poder que te ha dado a ti, esa revelación que te ha dado a ti, esa mina que Él ha puesto en tus manos, es para que tú inicies a construir ese reino. Nosotros somos aceleradores del reino. Entre más rápido lo construyamos, Él más pronto va a regresar. Entonces esa mina está construyendo, está trabajando. Mientras tú estás evangelizando, estás predicando, estás enseñando, ese reino se está construyendo. Cristo no puede regresar si ese reino no está construido. Amén. Por eso nos deja a nosotros aquí y nos da esas minas para empezar esa construcción, para empezar esa edificación,
para empezar a través de la predicación de la palabra, a través de todos los ministerios y los dones, empezar a construir cada vez más, y cuando Él regrese encuentre una iglesia poderosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha trabajado, una iglesia que ha sido diligente, una iglesia que ha utilizado la mina que se le ha dado para gloria y para honra de su nombre. A eso sí hemos sido llamados, a honrar el nombre de Cristo a través de utilizar ese tesoro que tú tienes en tus manos. Yo te quiero decir esta noche, tú tienes un tesoro en tus manos, no se te vaya a olvidar. Y ese tesoro Dios te lo puso en tus manos para que Él pueda edificar su reino aquí en la tierra. Y una vez que ese reino está edificado aquí en la tierra, Él poder regresar y tú poder reinar, y poder reinar junto con Él por la eternidad. Amén. Santo sea su nombre. Ese es el reino de Cristo, ese es el poder de Cristo en nosotros, porque Él va a traer. Aplauda a ese Cristo de gloria. Amén. Apláudale, apláudale. Amén. Ese tesoro que tú recibiste no es un tesoro corruptible. Amén. Ese tesoro es un tesoro de gloria. Amén. Es un tesoro que no se corrompe, no se destruye. Es donde Jesús reinará. Jesús va a formar la iglesia a través de ese tesoro, a través de todo lo que tú haces, mi hermano. Todo lo que tú haces en la iglesia viene del tesoro que Cristo te dio. Ya sea que estés en la alabanza, ya sea que estés en la predicación, ya sea que estés sirviendo como diácono, ya sea que estés ayudando a los demás, visitando a los hermanos, estamos construyendo ese reino de gloria. Y Cristo desde los cielos está intercediendo, está suplicando, está rogando al Padre para que tú sigas adelante, para que tú sigas firme, para que tú sigas construyendo. Amén. Y manda al Espíritu Santo, como fue en el día de Pentecostés, para que tú sigas con poder extendiendo este reino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Amén. Ese es el poder de lo que tú has recibido, mi hermano. Qué tesoro tan poderoso has recibido, qué tesoro tan poderoso hemos recibido. Y es solamente a través de una confesión de fe. Porque en la parábola habla de Él entrega esas 10 minas, entregó lo mejor de Él para ti y para mí. Lo mejor que tenía lo entregó para nosotros. Amén. Gloria sea su nombre. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reino sobre nosotros. ¿A qué se refiere con conciudadanos? ¿Quiénes fueron los que lo entregaron? Pues la misma élite religiosa de aquella época, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Ellos que le tenían envidia lo entregaron. Y un poquito para fundamentar este verso 14, lo voy a leer, no lo leas. Mateo 27, 11, 19 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero eran los mismos, la élite religiosa lo que hacía esto. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Este fue el proceso en el que Él llega a la cruz, a través de estas personas que dice que lo aborrecían. No es una palabra fuerte, aborrecer, pero es la palabra que es más indicativa para decir eso directamente. Amén. Y versículo 15, vamos al versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, es decir, recibe el reino, el cielo, y desciende a la tierra, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Es decir, Cristo va a regresar, pero va a regresar a pedir cuentas también, mi hermano. ¿Sí? Mandó llamar ante él aquellos siervos, entendamos a siervos por su iglesia, a los cuales se había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Amén.
Es importante, me gusta esta parte, me gusta mucho, porque manda a llamar a todos los siervos para ver qué han hecho. Hay un término muy común, mi hermano, ahorita en las empresas. Estamos llenos de anglicismos y de galicismos, que dice accountability, dice, ¿no? Es un término muy común que habla acerca de responsabilidad en una empresa, acerca de que tenemos que rendir cuentas, ¿no? Que tal vez el significado más preciso es rendir cuentas. Tú tienes que rendir cuentas en una empresa. Permítanme ponerles este ejemplo, porque en las empresas actualmente no hay pretextos para no hacer las cosas. Si tú te comprometes a llevar a cabo un proyecto, si tú te comprometes a llevar a cabo una actividad, un trabajo, ¿no?, lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir, y lo tienes que hacer en el día que tú te comprometiste a hacerlo y con un buen grado de calidad. Amén. Es decir, en otras palabras, no puedes entregar algo que no cumpla con los requisitos de calidad o con los estándares de calidad que tiene la compañía. Y las compañías, mis hermanos, permíteme utilizar este término, no perdonan si tú no cumples. Accountability es un término muy importante. Lo platicé el otro día con mi esposa, que está leyendo un libro acerca de eso. Es que es cierto, la accountability es: yo tengo que rendir cuentas de lo que tengo, porque la compañía te da todas las herramientas, te da todo lo que tú necesitas para que hagas un trabajo. Y en las compañías no se vale los esques, ¿no? Es que tenía muchas cosas que hacer y no lo pude hacer. Es que se me descompuso la computadora, ¿no? Es que no me sonó el despertador y llegué tarde, ¿no? Los esques no tienen lugar ni en las empresas ni en el reino. Amén. Los esques no tienen lugar. Amén. Me llama la atención que llama a los siervos a rendir cuentas, pero los manda a llevar solos. Es decir, cuando nosotros vayamos a rendir cuentas ante el Señor, pues no va a estar ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestro papá, ni nuestro mamá, ni el compadre, ni nadie va a estar ahí con nosotros. Vamos a estar solos rindiendo cuentas. O sea, nadie nos va a poder ayudar. Tampoco van a estar los pastores. Gloria a Dios por los pastores que nos bendicen, nos edifica con la palabra, nos dirige, pero no van a estar ellos para ayudarnos, mi hermano. Vamos a estar nosotros solos ante el Señor. Amén. Por eso la calidad de vida espiritual la determinas tú, mi hermano. Tú determinas tu calidad de vida. Tú determinas tus estándares de tu relación con Dios, de tu intimidad con Dios, de tu nivel de servicio. Tú lo determinas. Ahora, tú me podrás decir con justa, hermano, pero yo trabajo, pero yo estudio, pero yo trabajo y estudio, pero yo trabajo y estudio y tengo actividades, y estamos todos llenos de actividades, ¿no? Y no vamos a dejar ni de estudiar ni de trabajar, no lo podemos hacer. Pero hay algo muy importante que el Señor me habla. Tú sabes, y yo sé, porque sé qué es lo que tengo que hacer y qué Dios me ha mandado hacer. Yo lo sé. Y por más que de repente nos llevemos de actividades, nosotros sabemos qué responsabilidad nos toca. Es decir, cuál es la mina que Dios ha puesto en mis manos y que tengo que potenciar y que tengo que utilizar. Yo lo sé. Por eso no existen pretextos, ni en la tierra ni en el cielo, para no hacer las cosas que hemos sido llamados a hacer. Tú determinas tus estándares. Tú eres el protagonista, el principal actor de tu vida espiritual. Nadie más es. Gloria a Dios por los esposos, esposas que influyen, que animan, por los pastores, por los líderes, etcétera, por los hermanos. Qué bueno. Pero al final, la última decisión tú la tienes. Amén. Amén. Vamos al versículo 16 al 19. Amén.
Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Wow, 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. No produje tantas minas como el anterior, pero produje 5. Y también este dijo también: sé sobre 5 ciudades. El Señor, mi hermano, hemos hablado, y es algo que a lo mejor es muy recurrente decirlo, pero la salvación es por gracia, mi hermano. Amén. Confiesas al Señor Jesús con todo tu corazón y eres salvo, ¿no? Y empiezan los frutos de la vida en el Espíritu. Pero las recompensas son por la fidelidad. Ese es un hecho. Es una parte importante. Y el primer siervo que mandó llamar fue el siervo más diligente, amén. El que había producido más. Y es que el Señor, cuando regrese, nos va a demandar a nosotros, a ti, a mí, y nos va a llamar a rendir cuentas, amén, acerca de ese tesoro del evangelio que puso en tus manos, que has recibido y que te va a pedir ganancias acerca de él. ¿Qué hiciste con ese tesoro? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo avanzó el reino con ese tesoro? Y también habla acerca de la parábola de 10 ciudades. Pero estos siervos representan a la iglesia, mi hermano. Nos representan a ti, me representan a mí. Representan en Cristo todos los que fueron fieles y diligentes, que ganaron 10 minas, 5 minas, que después de haber recibido ese tesoro, fíjate, después de haber recibido ese tesoro del evangelio, empezaron a construir, empezaron a predicar, empezaron a enseñar, empezaron a orar, empezaron a llevar una vida santa con respecto a los preceptos de Cristo Jesús. Empezaron a bendecir a otras personas. Empezaron a hacer todas esas cosas que conlleva utilizar esos tesoros. Fueron completamente diligentes en hacerlo. No se conformaron con lo mínimo. Caminaron la milla extra que decía Jesús, para hacer un poco más las cosas, tal vez más allá de sus fuerzas. Tal vez estaban cansados, pero lo hacían. Tal vez estaban fatigados. Tal vez estaban decepcionados. Tal vez estaban en dificultades, pero estaban conscientes de que tenían un tesoro, de que ese tesoro seguía ahí en sus manos, y que más allá de la dificultad, de la adversidad, del problema, de la contradicción, ellos seguían construyendo. Porque no va a haber ningún pretexto, mi hermano, para que tú y yo digamos que no tuvimos ni el tiempo, ni la fuerza, ni la energía, que había muchas dificultades. Eso no va a ser un pretexto. Ellos fueron diligentes. Simplemente se determinaron a hacer las cosas que Dios les dijo que tenían que hacer. Hicieron conscientes del tesoro que tenían y lo empezaron a utilizar en favor del reino. Empezaron a construir ese reino. Eso es ser diligente. Yo te pregunto esta noche, ¿será mucho lo que nos pide Dios? Tú ya lo tienes, ya lo tengo, mi hermano. Es como si tú tienes un carro muy bonito. Tienes un carro. Tú lo dejas estacionado en la cochera, ahí que se queda, ahí está muy bien. No, ¿verdad? Eventualmente ese coche, ¿qué le va a pasar? Se le pega el motor, ¿verdad? Es decir, si tú tienes ese tesoro, no es para que tú lo contemples y digas qué bueno que lo tengo. Tienes que compartirlo. Tienes que construir con ese tesoro ese reino incorruptible, inconmovible, y Dios nos va a dar galardones. Fíjate qué galardón. Va a gobernarle 10 minas en 10, va a gobernar en 10 ciudades. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Cristo regrese,
Él va a establecer su reino en la tierra, ¿no? Y ese reino va a tener diferentes reinos, o diferentes ciudades, o diferentes provincias, ¿no? Y cada una de esas provincias va a tener una persona que la dirija. Pero tú imagínate, mi hermano, qué gozo y qué privilegio el poder tener 10 ciudades a tu cargo cuando Cristo venga, o 5, o las que sean. ¿Por qué, mi hermano? Si aquí en la tierra, cuando nosotros servimos, hay un gozo en nuestro corazón, ¿no te gozas cuando tú sirves? ¿No te gozas cuando tú utilizas ese tesoro que Dios ha puesto en tus manos? ¿No sientes como que dices, Dios, gracias porque me estás dando ese privilegio de poder servirte en esto que estoy haciendo? Y uno se goza en su corazón. Es un gozo que no podíamos ni siquiera definirlo ni describirlo, porque es un gozo como muy interior. Ahora tú imagínate el gozo del pueblo de Dios, de los santos, en la segunda venida de Cristo, sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, de manera visible aquí en la tierra. Estar a cargo, estar dirigiendo ciudades, estar siendo bendecido por Él, dirigido por el pastor, que tú lo puedas ver en esas ciudades de oro. Qué gozo y qué alegría. Y eso tú y yo lo podemos hacer. Tenemos acceso a eso, mi hermano. Por eso tenemos que ser conscientes del valor que tenemos en nuestras manos. Es un valor mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos. Eso va a ser una honra, un privilegio indescriptible, el poder estar con Cristo Jesús dirigiendo sobre 10 ciudades. Ponerte sobre 5 ciudades, sobre una ciudad, sobre lo que sea. Yo esta noche quiero exhortarte, quiero exhortarme a mí mismo, porque la palabra me pega más a mí, mi hermano, de lo que he hecho y de lo que he dejado de hacer. Pero cuando uno lee esto, cuando uno medita sobre esto, se pregunta, dice uno, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo debo organizarme de manera diferente? ¿Qué cosas debo hacer que no he hecho? ¿Por qué he desperdiciado este tesoro? ¿O realmente lo he desperdiciado? ¿Lo he utilizado al 100%, al 50%, al 20%? ¿En qué momento he sido negligente? ¿En qué momento he sido diligente? Y vienen todas esas preguntas, porque esto es importante, es trascendente. Estos siervos nos representan a ti y a mí. Es una representación de lo que va a venir. Por eso yo hablo y decía en un principio que es una palabra profética, porque esto va a suceder. Tú y yo un día vamos a estar enfrente del Señor, y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Esto va a pasar. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Qué mejor que prepararnos para estar listos y ser diligentes en lo que tenemos que hacer y en lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. Estos siervos representan a esas personas diligentes. Amén. Que van a tener ese privilegio, que vamos a tener ese privilegio, mis hermanos, nosotros, para poder estar con el Señor. Amén. Gloria a Dios. En 1 Corintios 3, 12, 14, no lo leas, habla un poquito de estas recompensas también. Es decir, la palabra no se contradice, la palabra tiene una congruencia entre sí. Y dice, si sobre este fundamento algunos edificaren, habla de cuál fundamento. ¿Cuál será el fundamento, mi hermano? Cristo es el fundamento, no hay otro fundamento. Amén. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Tu obra. Amén. Si permaneciera la obra alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Habla de la recompensa aquí. O sea, si tu obra está edificada en Cristo Jesús, en el Señor Jesús, muy probablemente va a ser una obra que está edificada sobre un material precioso, sobre oro, sobre diamantes, sobre perla. El fuego la probará, no pasará nada, y tú recibirás una recompensa. ¿Cómo? Con la recompensa que escuchamos. Pero hay más recompensas, no es la única. Estamos hablando de una en particular acerca de la parábola. Luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es decir, recalco esto que es importante, la salvación no se pierde. Amén.
Y dice en Efesios que el Señor nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación. Dios te da ese espíritu de revelación, mi hermano, ese espíritu de sabiduría para que tú sepas cómo utilizar, para que tú conozcas más a Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que hay en Él y la riqueza de gloria de su herencia. La herencia de Cristo en el cielo a los santos. Es decir, Cristo nos está alumbrando el camino. Él te dice: utiliza mis dones y mis talentos y alumbras el camino para que te vayas por el camino correcto. Yo recuerdo alguna vez aquí en el club de la UDG hicimos una serie de dinámicas a las 4 de la mañana y de repente empezamos a entrar ahí al campo, hermano. Era una oscuridad total. Decía yo: Padre Santo, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, empezamos a caminar y de repente empezamos a ir como unos mugidos de vaca o de toro. ¿Y qué hicimos? Pues nos detuvimos, hermano, y nos regresamos también. Yo me regresé junto con otros porque no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos con qué nos íbamos a topar, qué nos íbamos a encontrar, ¿verdad? Uno piensa lo peor, ¿no? Un toro que nos vaya a cornar. Entonces decimos: ¿qué hacemos? Lo más lógico y lo más obvio, pues agarramos una lámpara y empezamos a alumbrarnos el camino. Tenemos que llegar a un lugar en específico y esa lámpara nos iba guiando y por allá estaban los toros y las vacas. Bueno, pues allá los dejamos en paz, nos vamos por acá, por este lado, y ellos que se queden allá, y llegamos a donde teníamos que llegar. Es lo mismo, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Él te va a alumbrar, Él te va a dar esa sabiduría para que tú puedas caminar en donde tú debes caminar. Es decir, Cristo nos da todo, mi hermano. ¿Qué más podemos pedir? Un poquito de voluntad, de esfuerzo, de querer hacer las cosas. Tenemos el plato servido en la mesa. Alumbra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder cumplir con su plan y con su propósito. Amén. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Gloria a Dios. Vamos a continuar, mi hermano. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está la mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuando eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mi siervo, por tu propia boca te juzgo. Si veas que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues, le pregunta, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, ¿vamos a dar más? Pues sí. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Hasta aquí. Esto habla acerca de un siervo que no está aquí en la iglesia. Hablamos de otras iglesias. Del siervo negligente, del siervo que, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, no la hace. Sabiendo qué es lo que tiene que hacer, decide no hacerlo, por alguna situación, por algún pretexto, por alguna circunstancia, por flojera, por pereza, porque le parecen más atractivas otras cosas, por lo que tú quieras pensar. Es un siervo negligente. Y aunque comentaba anteriormente, esa negligencia evita que se den las recompensas. Imagínate, es un cuadro duro, ¿no? Él pudo haber gobernado y no lo hizo porque no quiso trabajar en el tesoro del evangelio. Lo pudo haber hecho. Pero tú imagínate entonces ¿cómo es la administración del reino, ¿no? Es diferente que la administración en la tierra. Nosotros podríamos pensar que el Señor pudo haber dicho: bueno, quítale la mina y dásela al que tiene 2 minas. Pero no, la administración del reino es diferente. No, pobrecito, nada más tiene una mina, Señor, dale mejor otra, y al que tiene 10, pues ahí lo dejamos con 10, ¿no? No, al que más trabaja, al que más honra a Dios con el servicio, es al que más.
se le da. Y no podremos permitirnos perder ese tesoro que tenemos en nuestras manos, mi hermano. No puede ser, no podemos permitirlo. Ese tesoro es algo que tiene un valor eterno. Y hay veces no lo vemos o no lo podemos ver físicamente, pero allí está. Tú sabes cuál es el tesoro que te ha dado Cristo Jesús. Tú lo conoces. ¿Qué tanto lo has trabajado? Tú lo sabes. Si has sido un siervo extremadamente diligente, gloria a Dios por tu vida. Si ha faltado, es el momento de poder empezar, porque estás construyendo tu vida espiritual para un futuro eterno. La manera que tú administres tus dones, tus talentos y lo que Dios te ha dado en la vida, eso va a tener un impacto para siempre, mi hermano. Eso va a tener un impacto para toda la eternidad. Amén. A dar un aplauso a Dios. Padre Santo, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Nos has hablado en esta noche, nos has exhortado, Señor. Nos has dirigido, Padre Santo, Señor. Nos has hecho conscientes, oh Padre Santo, de ese tesoro que has puesto en nuestras manos, Señor. Sabemos, Señor, que tu segunda venida es inminente, Señor. Que tú vas a regresar, Señor, en un lapso de tiempo que aunque todavía no sabemos y no conocemos, tú vas a estar aquí reinando, Señor, con tu pueblo, Padre Santo. Pero tú necesitas, oh Padre Santo, Señor, que esos tesoros que has puesto en nuestras manos, Padre, tengamos que trabajarlos de manera diligente, Señor. Tengamos que ser conscientes, oh Padre Santo, que todo eso es para la edificación del reino, Señor. Que tú algún día regresarás a esta tierra, Señor, a pedirnos cuentas, Padre Santo. Pero más allá de eso, Señor, vendrás a reinar con nosotros, Señor. Y nosotros estaremos contigo, Señor. Danos esa conciencia en el Espíritu, que nosotros somos constructores de ese reino, Señor. Que nosotros vamos a acelerar, oh Padre Santo, o a detener tu venida, Padre Santo. No queremos, Padre, ser negligentes, Señor, sino, Padre amoroso, caminar en diligencia, Señor, haciendo voluntad, cumpliendo tu propósito. Yo te pido que en esta noche, Señor, nos des ese espíritu, Señor, de sabiduría, nos des ese espíritu de revelación y conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué nos falta hacer, Padre amoroso? ¿Qué tenemos que edificar? ¿Qué no hemos edificado, Padre Santo, Señor? Nunca es tarde, Padre amoroso. Todavía estamos aquí, Señor. Cualquier momento es bueno, Señor, para recomenzar, oh Padre Santo, Señor. Y para todos aquellos que lo están haciendo, gloria a Dios, oh Padre Santo, que están edificando, Señor. Pero danos esa gracia, esa sabiduría, esa revelación a tu pueblo, Señor. Esa conciencia, Señor, de los tiempos proféticos, Señor, que se están acercando, Padre amoroso, Señor. Y que debemos caminar conforme a tu plan, tu diseño, tu propósito, Padre Santo. Bendícenos, ayúdanos y guíanos esta noche, Padre amoroso, para cumplir, Señor, los planes, el diseño que tú nos has dado para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Santo sea su nombre. Santo sea su nombre, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Espero que haya sido de bendición la palabra. Es la palabra del Señor, mi hermana. Bien, vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. Les pido a mis hermanos diáconos que se preparen, amén.